El Señor les bendiga. Hermanos, amigos oyentes, les damos la bienvenida a nuestro podcast, El Mensaje de la Nueva Vida. En el capítulo de hoy, el tema principal de nuestra mesa redonda se titula La fe, único medio de sustentabilidad del justo. La fe, un camino ascendente de justicia, que va en aumento hasta el momento en que será perfecto en Cristo. En la vida del cristiano, la fe tiene que crecer. Así como una pequeña semilla de mostaza llega a convertirse en un árbol grande y frondoso. Es una fe que acciona, pasando de un conocimiento teórico a una práctica. Este es un proceso virtuoso que nos lleva a superarnos, llevándonos cada día a una mayor claridad y certeza. Al contrario, en este mundo nos enfrentamos a diversos afanes, quienes son detractores acérrimos de la fe. Estas desesperaciones y ansiedades excesivas impiden creer en Dios, nos paralizan, roban nuestras fuerzas y son inútiles para resolver problemas. El fundamento de todo afán es vano, pero la fe es eficaz en obediencia. La palabra de Dios y la oración apagan nuestras vidas de estos afanes. El Señor nos invita a entrar en su reposo. No estar afanosos por nada, sino confiar en Él, y Él guardará en completa paz nuestros corazones. Muy bien, amados oyentes, amigos, hermanos en Cristo, estamos compartiendo con todos ustedes una nueva emisión de nuestro podcast, El Mensaje de la Nueva Vida. Este podcast que es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz, siempre con el anhelo de poder alcanzar a todos ustedes la bendición del cielo, poder ser instrumentos en sus manos, que el Señor nos utilice para gloria de su nombre y para bendición de cada uno de ustedes. Quien les habla una vez más y les saluda afectuosamente en el amor de Jesucristo es el pastor Héctor Galeano. Y aquí estamos con nuestra mesa de trabajo, así que de inmediato mis compañeros van a estar en su debido tiempo presentándose, saludándolos y también compartiendo lo que Dios puso en sus corazones para todos nosotros. Amados hermanos y amigos que nos siguen por este medio, los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo, a quien les habla el hermano Pablo Argañarás, dando gracias nuevamente a nuestro Dios de que nos concede estar en este momento y este lugar para compartir lo que es para nosotros nuestro alimento vital para cada día, que es la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero compartirles algo que hace poco el pastor nos compartió, una enseñanza muy importante y en medio de esa enseñanza, que siempre la enseñanza de la palabra de Dios enriquece, hay mucha riqueza en cada enseñanza, amados hermanos. Hay algo muy importante que el siervo del Señor destacaba y que a mí me gustaría compartirlo para poder meditar juntos y sacar el provecho que tiene la palabra de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 16 y en el versículo 17, el apóstol Pablo saluda ya despidiéndose de la carta, pero nos trae una advertencia y un triple llamado a nosotros, los hijos de Dios. Primeramente a los hermanos que recibieron esa carta y también para nosotros, porque la palabra de Dios siempre es actual, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina
que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellas, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabe que el pastor que nos compartía esta enseñanza hablaba y citaba acerca de que en aquel tiempo y en este tiempo también hay falsos maestros que se introducen encubiertamente, dice la palabra del Señor, a la iglesia y con doctrina diferente, con palabras suaves, con halagos. Dice, significa la palabra lisonja en halagos. Dice, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces el siervo del Señor, previendo es que eso iba a pasar también en nuestros días, nos da esta advertencia y este llamado. Y el primer llamado es a estar atentos. Dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Otra versión dice, amados hermanos, tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Ese es el primer llamado, estar vigilantes, estar atentos a la doctrina, a la forma, Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las buenas palabras. Hay una forma, amados hermanos, en que se nos ha sido enseñada y se nos enseña, y nosotros como hijos obedientes debemos estar vigilantes a que eso no se trastorne, no se corrompa, no se cambie por palabras alentadoras, por palabras que pareciera que a veces que nos halagan pero no nos dan ningún tipo de provecho espiritual. Entonces el apóstol nos dice que tenemos que estar atentos, vigilantes a esto. El segundo llamado es a apartarse. Dice el versículo 17, al final dice, manténganse lejos de ellos. Así que, amados hermanos, nosotros debemos apartarnos, alejarnos de aquellos que enseñan doctrina diferente, para evitar así caer también nosotros. Vio que dice el versículo que con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Y he aquí el último llamado. En el versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Y ahí está lo que le comparto. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Ve? El mismo siervo del Señor usa 2 veces la palabra ingenuo primeramente de una manera negativa, al decir que engañan los falsos maestros, engañan los corazones de los ingenuos. Quiere decir aquellos que no estuvieron atentos, aquellos que no crecieron, aquellos que todavía son niños espirituales y que no logran discernir lo que la enseñanza clara de la palabra del Señor quiere decirnos, ¿verdad? Entonces ahí ingenuo se lo ve como forma negativa. Y después Pablo utiliza la misma palabra y dice, quiero que seáis ingenuos para el mal, pero sabios para el bien. Y ese es el tercer llamado, amados hermanos, a ser sabios para el bien, a ser entendidos en cuanto a lo bueno. Otra versión dice, quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Así que ese es el llamado final, el tercer llamado que encontramos aquí, a ser sabios a la hora de hacer todo lo que está bien, es decir, todo lo que se nos ha enseñado, a la hora de practicarlo. Cuando alguien lo practica diariamente, se convierte en alguien sabio, en alguien que conoce la palabra de Dios, en alguien que conoce a Dios.
y dice ser ingenuo, ser inocente, ser y no que no lo sintamos, sino que al no practicarlo no tengamos la capacidad desarrollada de hacer lo que es malo. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad eso es lo que quería compartir, esperando que les sea de bendición. 3 llamados: estar atentos a los falsos maestros, la falsa enseñanza, apartarse apenas la detecta y practicar el bien para llegar a ser sabios e ingenuos para el mal. Que el Señor los continúe bendiciendo. Es importante, como todo el consejo de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, esta recomendación que Dios por medio del apóstol Pablo hizo a los hermanos de Roma en esa época, como ha quedado escrita para los hermanos de todo lugar, en todo tiempo, y hoy nos toca a nosotros tener en cuenta este consejo, esta advertencia, ¿no es cierto?, que Dios nos hace. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta también, que cuando hablamos de doctrina, hablamos de la clara enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que piensan que doctrina es ciertas formalidades que tienen en determinados lugares o denominaciones cristianas. Que si oran de rodilla en el momento del culto, oran de pie, que si solo cantan himnos y no coro, que si utilizan instrumento electrónico no lo usan, y una serie de cosas, ¿no?, que si evangelizan persona a persona o solamente al aire libre, y a esas cosas a veces le llaman doctrina. Y si bien es importante que esas cosas estén amoldadas a la doctrina, pero eso no tiene en sí que ver con las doctrinas de la palabra de Dios. Es importante eso. Hay personas que se han amoldado a todo un sistema, un formulismo, ¿no es cierto?, y de repente les ha tocado trasladarse de un país a otro, de una ciudad a otra, de una provincia a otra, y no encuentran un lugar de la misma denominación, que tenga la misma formalidad, y entonces prefieren no congregarse porque le parece que están fuera de la doctrina. Y eso está muy lejos de la verdad. La doctrina tiene que ver con la enseñanza clara y comprometedora de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Dios, hay cosas a las cuales Dios nos ha llamado, como siempre hacemos énfasis, a vivir una vida nueva, que la iglesia viva en función de cuerpo. Entonces, estos que, por ejemplo, que causan división y tropiezo en contra de la doctrina, puede suceder dentro de una misma congregación. Que hay una enseñanza y una dirección. Por ejemplo, la Biblia dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. Pero ¿cuántas veces en la congregación hay sectarismos y personas, sean varones o mujeres, jóvenes o adultos o ancianos, que están pastoreando a su manera, y eso va contra la doctrina, porque Cristo es la única cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él, a través del don del Espíritu Santo, un don ministerial, se metió adentro de la persona que tiene que cumplir con ese rol, y entonces es importante. Esto no es muy complicado, todos hemos llegado a la iglesia, y bueno, y nos ha cautivado esencialmente la palabra de Dios y todo lo que allí aconteciera, y de repente encontramos que había quienes se conducían de manera diferente a la dirección que escuchábamos de adelante. Y uno parecía, pero es un lindo hermano, es una linda hermana, son simpáticos, me cae bien, me siento identificado, pero si va contra la doctrina, dejemos toda simpatía, toda empatía, porque eso no deja de ser humano, terrenal, ¿no es cierto?, mientras que la doctrina es del cielo.
es de la palabra de Dios. Entonces es importante, ¿no es cierto?, entender esto, entenderlo bien en claro, ¿no es cierto?, y ni hablar de lo que son falsos maestros, pero desde ya, eso ya cae más en la responsabilidad de cada pastor que está a cargo de la congregación, vigilar que ningún falso maestro venga, porque, ¿por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo a los ancianos de Mileto, a los encargados de la iglesia, a ellos les dijo que ellos cuidaran por el rebaño, porque se iban a levantar falsos maestros y todas esas cosas. Los encargados de esa tarea, ¿quién eran? El pastor, los que están. Pero después, en la otra situación, se presenta, lo vemos que se presenta. ¿Cuántas veces han pasado que alguien viene a mí, en mi caso como pastor, viene y me pregunta, pero pastor, usted enseñó tal cosa, sin embargo, la hermanita fulana Cañares, que está acá en la iglesia y que sabe mucho de la Biblia y qué sé yo, y qué sé cuánto, canta bonito, y sin embargo ella dice que no es tan así, que ella puede no hacerlo así como usted aconseja y sin embargo vive bien espiritualmente, pero sepamos que no es así. Es más, en la Biblia, en las Escrituras, hay ejemplo. En Deuteronomio Dios le dice a Israel, si se levantara un falso profeta diciendo venid y vamos en pos de dioses ajenos, y su profecía estuviese acompañada de presagios que se cumplen, dice, Dios os está probando, porque ellos sabían que no tenían que ir tras dioses ajenos, que no tenían que adorar a otro que no fuera Dios. Entonces, pero en medio de todo eso dijo algo que era cierto, dijo algo que se cumplió, sí, pero la esencia, por eso hay que ver siempre, ¿no es cierto?, no solamente qué es lo que se hace, sino cuál es la intención. Y si la intención contradice la doctrina, una enseñanza, algo dado por Dios, entonces eso no es de parte de Dios, que tampoco significa ponerse en contra de nadie, ni condenar a nadie, simplemente no tomarlo, al contrario, si podemos librarlo del error, librarlo del error, ¿no es cierto? Amén. Sí, meditaba en el llamado que tenemos a amar la obra de Dios, ¿no? La exhortación del apóstol Pablo para cada hermano de cuidar, como decía usted primeramente, ¿no? Cada pastor es su deber librar a la iglesia de los falsos maestros, y después cada uno somos llamados a guardar, a cuidar la obra de Dios, no permitir que nadie logre división y más cuando se trata de algo tan importante como es una enseñanza de la Biblia, porque tal vez una actitud uno la puede corregir, ¿no? Se le puede confrontar, pero cuando a alguien se le convence, y muchas veces hasta con la Biblia entre comillas, y esa persona es ingenua, crédula y inocente, es algo hasta, bueno, ha sucedido, personas que se han ido, ¿no?, de la iglesia, es difícil de convencerlo, ¿no? Entonces, tan importante de estar atentos, de crecer espiritualmente. Si hay algo que últimamente meditaba mucho, como el apóstol Pablo, no sé si en toda, no tengo memoria en este momento, pero en las cartas él siempre llamaba a orar por los hermanos, los unos por los otros, orar por la obra de Dios, sabiendo en los tiempos que vivimos, ¿no? Amén. Y sí, cuando habla inclusive allí, sabios para el bien, ingenuos para el mal, no está diciendo alguien que no está consciente, no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando habla de inocente, es que es inocente en cuanto a la participación de lo malo, no en cuanto a que no sabe lo que es malo, porque si no, diríamos, es una persona que corre riesgos, porque hoy escucha la palabra de Dios, toma el consejo y hace lo que Dios. Mañana ve otra cosa de parte de otro y como es ingenuo también lo cree y va y lo hace.
No, cuando habla allí, habla de una inocencia en cuanto a no participar, a no dejarse llevar por esa corriente. Sí, uno siempre, uno piensa, o generalmente tiende a pensar que cuando se habla de malo, se habla de prácticas pecaminosas, que como dice la Escritura, ni conviene que se nombre entre los santos, ¿verdad? Pero cuando la Escritura habla de practicar lo malo, también tiene que ver con cosas que están en el hombre natural, que están en nosotros también por causa de nuestra vieja naturaleza, y que si nosotros le damos lugar a ese tipo de sentimientos como celos, envidias, chismes y cosas que causan que causan daño primeramente a nosotros mismos como hijos de Dios y a los que nos rodean, ¿verdad? También si nosotros le damos lugar a eso, es como darle lugar a cualquier otra cosa, porque una cosa es como una cadena que va a desencadenar en un desastre espiritual. Por eso es importante lo que el apóstol nos dice, ¿verdad? Que estemos atentos a todo esto, al ver qué sucede en la iglesia, y también si quiere surgir de dentro de nosotros mismos como hijos de Dios, porque a veces sentimos cosas que no provienen de Dios, provienen de la vieja naturaleza, y si no estamos atentos y le damos lugar, también estamos cayendo en lo mismo, ¿verdad? Por eso el Señor nos advierte a que estemos atentos y sobre todo a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la enseñanza es la que nos va a guiar a nosotros, nos va por este camino tan precioso que Dios ha trazado para nosotros. Y sí, son las pequeñas zorras que pueden echar a perder una viña. Y justamente causan división, dice o sea que en la relación armoniosa que habla la palabra del Señor, que sucede en el cuerpo de Cristo, hay interrupciones, ¿no? Amén. Y en el Antiguo Testamento Dios había dicho, 6 cosas aborrece el Señor y aún la 7ª abomina su alma, dice. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, los que siembran divisiones entre los hermanos. Amén. Entonces todas esas cosas bueno, son advertencias. Estamos en este mundo, estamos en esta carne, no podemos cumplir con la ley del avestruz. El avestruz es el animal más rápido que hay sobre la tierra, que desarrolla una velocidad tremenda, más que el chita mismo o que el lince, pero sin embargo tiene un cerebro muy pequeño. Entonces, ¿cómo lo atrapan? En ese cerebro pequeño, en un momento de que corre, mete su cabecita en un agujero, como es chiquita, y según se ha analizado, es como que el animal, si dijéramos piensa, porque no piensa, ¿no? Pero intuye que como él no ve a nadie, nadie lo ve, y ahí lo atrapa. Pero nosotros no podemos ser así. Gloria a Dios. Gracias al Señor por la luz de su palabra, que siempre viene a ayudarnos en todo, que Dios quiere garantizarnos todo el bien que tiene para cada uno de nosotros. Seguimos trabajando en nuestra mesa de trabajo. Amén. Que el Señor lo bendiga, amados hermanos y oyentes, aquellos que nos escuchan por primera vez. Yo soy el hermano Eliseo Sepúlveda, agradecido al Señor que me permite una vez más hacer este programa de podcast, esperando que el Señor se siga manifestando en esta hora como lo viene haciendo, nos siga ministrando por medio de su palabra. Y bueno, yo en este momento quiero compartirles una meditación basada en un versículo muy hermoso y conocido de la palabra del Señor, que se encuentra allí en Romanos capítulo 12, versículo 2,
que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué precioso es cuando hablamos de la voluntad de Dios, y algo tan, para nosotros los hijos de Dios, principal. No hay opciones para nosotros cuando somos hijos de Dios, cuando el Señor nos saca del mundo y nos trae a sus caminos. Es nuestra prioridad conocer y hacer la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay una pregunta para cada uno de nosotros: ¿es un placer o es una carga? ¿Qué pensamos cuando se nos habla de la voluntad de Dios? ¿Lo vemos como algo bueno o como una carga que se nos está imponiendo? Según el pasaje de Romanos, depende de una decisión. Podemos conformarnos al sistema o dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Si nos adaptamos al sistema, hacer la voluntad de Dios nos parecerá difícil, aburrido y una carga. Por el contrario, si damos lugar al Señor para que transforme nuestra vida, vamos a comprobar que es un placer hacer la voluntad de Dios. La primera característica de la voluntad de Dios es que es buena. Esta palabra en el original griego es agathos, que significa bueno en cualquier sentido, que tiene favor, que son buenas cosas, algo hermoso, valioso, virtuoso. Nada mejor que agradar a Dios para un cristiano. Lo que Dios quiere para nuestra vida siempre es lo mejor. Y como dice el significado que me llamaba la atención, es bueno en cualquier sentido. La segunda característica es que es agradable. Esta palabra en el original, eurasteos, que significa completamente gustoso, que trae contentamiento, que es bien apropiado, justo lo que se necesita. Cuando vemos la intervención del Señor en nuestras vidas, al obedecerle experimentamos una alegría y paz desbordante. Siempre cuando meditamos en este versículo y pensamos, ¿será que para mí la voluntad de Dios está produciendo eso? Algo que es agradable. Por eso preguntaba, ¿una carga o algo que es placentero? La tercera característica es que es perfecta, del griego teleios, que significa completo. Y meditamos que en la voluntad de Dios está todo lo que el creyente necesita. El mundo nos sentíamos vacíos, y ahora que estamos en el reino de Dios, nada nos va a llenar, solamente la voluntad de Dios, que es completa. Y también allí es, en la voluntad de Dios, es que somos perfeccionados también. Y para terminar, tendremos esta perspectiva de la voluntad de Dios si primero el Espíritu Santo transforma nuestros deseos, nuestras motivaciones, intenciones, formas de pensar, para que cada día seamos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Todo comienza con un primer paso de obediencia para luego dar el segundo y ya no detenernos más. Según la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es, amados hermanos, meditar en que nosotros podemos y debemos comprobar que la buena voluntad de Dios, la voluntad que Dios ha trazado para nuestra vida, es agradable, es perfecta. Por eso es el apóstol Pablo recomienda, no les da un mandamiento, no nos da un mandamiento y diga vayan y compruébenlo, sino que dice os ruego, hermanos, un ruego, es decir, siente la necesidad de transmitirnos ese amor por la buena voluntad de Dios. Entonces
cuando uno comprueba lo que dice la Escritura que es bueno para nosotros, ahí se produce un crecimiento en nuestra relación personal con el Señor. Por eso es importante y, y yo diría más bien, nosotros tenemos una necesidad urgente de comprobar que la voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta, es agradable, que no tiene ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, nada de desecharse, no tiene ningún tipo de incógnita, de algo malo para nosotros, aún en las cosas que entre comillas malas nos suceden, situaciones, enfermedades, luchas, de lo que fuere, todo está preparado por Dios para que nosotros lo comprobemos, y ahí está el crecimiento del Hijo de Dios, a medida que va comprobando lo que Dios dice en su palabra, que su voluntad para con su vida es agradable, la vida cristiana se convierte en un deleite. Así que gracias al Señor por todo esto, ¿verdad? Y es que la vida cristiana procede de Cristo y Cristo procede de Dios. Entonces Dios no es un déspota que está imponiéndonos cosas a nosotros. Jesús mismo, muy lejos de los maestros de la ley, él dijo que aquellos no querían tocar ni con un dedo las cosas que exigían para los demás en su autoridad de maestros. Pero el Señor comenzó a hacer y a decir. El Señor, Dios mismo humanizado, cuando habla justamente de su voluntad agradable y perfecta, inclusive en primer lugar nos ruega por las misericordias de Dios, y esas misericordias de Dios son reflejadas en el Dios humanizado que compró, trajo y se sometió a todo lo que nos dio a nosotros, y hoy nos ofrece, ¿no es cierto?, todo lo que Él es. Entonces, cuando hablamos de su voluntad, hablamos de todo lo que Dios tiene comprobado que es bueno y es perfecto. No está hablando de algo que nos impone a nosotros y listo, estamos sometidos. Nosotros a veces en este mundo, viendo los gobiernos que han habido a través de la historia, sean reinados, imperios, gobiernos de facto, gobiernos civiles, hemos visto, ¿no es cierto?, los abusos al respecto, las exigencias. Se ha hecho común decir echa la ley, echa la trampa, como que cada gobierno establece sus leyes para hacer trampa y sacar las cosas a su propio beneficio y siempre perjudicar a aquellos que se le exigen cosas. Pero en este caso Dios se exigió a sí mismo. Se exigió a sí mismo, y de lo que Él nos desafía, como decía los significados de la palabra, bueno en todos los aspectos que se puedan mirar. Amén. Y algo que causa satisfacción, regocijo, porque si no fuera así, encima Dios es eterno, no puede decir, bueno, esto pasará con un lapso de tiempo, para mí ya dejó de existir. Él es eterno. Está hablando de algo que tiene que ver con su esencia, y su esencia es eterna. Entonces, qué triste y aburrido sería para Dios algo que no causa ningún tipo de satisfacción, ningún tipo de regocijo, ¿no es cierto? Sería algo totalmente triste, pero no es así, no es así. Dios justamente quiere que comprobemos en esa voluntad lo que Él es en su esencia y todo lo que Él planeó para Él. No nos olvidemos que la Biblia siempre nos habla que nos adoptó como hijos y somos sus herederos. Entonces Él nos está hablando de su herencia. Y estaba allí en Efesios, el apóstol Pablo primeramente dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, y después en el versículo siguiente nos manda a conocer la voluntad de Dios. Entonces, entendiendo que tenemos un tiempo en esta tierra, tenemos años que Dios ha preparado para que vivamos,
¿Y cuál es la mejor forma de aprovecharlo? ¿Para qué el Señor nos ha traído a este mundo? Nos va a dar los años que nos den esta tierra para hacer su voluntad, ¿no? Con un plan, con un propósito. Y dentro de su voluntad, como ya se repite, es algo que está todo lo perfecto, todo lo completo, todo lo pleno, todo aquello que es verdadero y realmente le hace al hombre sentir, y uno cuando lo comprueba que realmente la vida tiene un propósito, tiene un sentido y que da, que son frutos que son eternos también. Y yo pensaba en la última característica, que es perfecta, y el significado dice que es completo. Muchas veces como seres humanos nosotros calificamos la perfección según nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, si esto no llena mis expectativas, para mí no es perfecto, ¿no? Por ejemplo, podríamos utilizar un ventilador en invierno y puede ser para nosotros más que perfecto, pero eso depende del clima. Si en verano el ventilador no cumple con mi perspectiva, entonces no es perfecto, porque no está llenando, ¿no? Mi necesidad, que es disminuir el calor. Sin embargo, eso no quiere decir que el ventilador no cumpla para lo que está hecho, aunque para mí lo califique como que no es perfecto. Sin embargo, aquí dice que la voluntad de Dios es perfecta y su significado es que es completo. Aquí no cabe lugar para la duda, sin importar las circunstancias, sin importar que lo que yo esté viviendo tal vez no llene mis expectativas o no se resuelva como yo quisiera o no suceda como yo espero. No quiere decir que no está completo, que no es perfecto, no pasa por alto. No es que Dios no tiene la misma perspectiva que yo, ¿verdad? Para decir, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Tiene que manejarlo Eunice. No, claro que no. A Dios no se le escapa nada y en Él no hay lugar para la duda, y esta perfección es completa. Aunque a nosotros, ¿verdad?, nuestra perspectiva no nos parezca, es completo y al final nos va a llevar a perfeccionarnos en base a las circunstancias, en base a las situaciones, y va a cumplir con su propósito para nosotros. Así es, aún la Biblia dice que Dios al Hijo que ama lo disciplina, dice ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero después produce fruto. O sea, siguiendo para adelante, si nosotros asumimos lo que Dios quiere para nosotros, va a producir los frutos que tiene. Dios nos garantiza, Él compromete su eternidad. Amén. Él compromete su divinidad de que es completa. Amén. Amén. Así que bueno, gracias al Señor. Seguimos compartiendo con todos ustedes nuestro podcast, El Mensaje de la Nueva Vida. Este podcast es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos den like si le hemos sido de bendición, y nos dejen su comentario. Como ya han escuchado, tenemos hoy en nuestra mesa de trabajo una voz femenina y continúa así nuestro podcast. Amén. Dios les bendiga a todos nuestros oyentes, nuestros hermanos. Les saludo, la hermana Eunice, muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy quería compartirles un poco acerca de Proverbios 31, del versículo 10 al 31, es el elogio a la mujer virtuosa. Le invito que si puede buscar su Biblia, vamos a estar meditando un momento en este pasaje. Y me gustaría compartir en dos divisiones algo acerca de este pasaje. Este es un relato de la mujer virtuosa y me gustaría compartir cómo es ella y en segundo, por qué es así. Bueno, en el versículo 11 y en el versículo 23 vemos indicaciones de la primera característica de la mujer virtuosa. Ella es una fiel compañera. Dice que el corazón de su marido confía en ella. Ella le da bien
y no mal. Aquí hablamos de que hay una compañera completa, digna de confianza, alguien que tiene fidelidad íntegra. Y aquí obviamente nos referimos a la fidelidad matrimonial, pero es más que eso. Permítame ponerle 2 ejemplos. No hablamos, ¿verdad?, de una infidelidad con otra persona, aunque claro que esto viene aquí incluido, pero hay otras maneras en las que una mujer como esposa puede llegar a ser infiel con su esposo y no le da descanso en su corazón. Por ejemplo, una infidelidad económica. Un hombre que no puede guardar su dinero en un lugar, que tiene que esconderlo o que tiene que guardarlo y no decirle a su esposa porque no puede confiar en que ella va a hacer un buen uso, eso es una infidelidad económica. Un hombre que no puede descansar porque sabe que su esposa aprovecha cualquier oportunidad para hablar mal de él con otras personas o en algunas situaciones, no es una compañera digna de confianza. La fidelidad de esta compañera es íntegra. Una fidelidad como compañera también espiritual. Alguien que va a estar guardando sus espaldas, que va a estar intercediendo en oración y que va a acompañar en este camino. La segunda característica es que es una humilde servidora. Una mujer activa, que con voluntad trabaja con sus manos, es servicial y es trabajadora. Esto lo vemos en varios versículos de este pasaje, pero en el versículo 13 podemos encontrar cómo ella trabaja con sus manos y busca todos los materiales para hacerlo. La tercera característica es que ella tiene mayordomía, pero la lleva con eficacia. Ella es capaz de administrar su casa, da ración a sus criadas. Ella sabe cómo trabajar y no lo hace sola. También sabe cómo repartir el trabajo, cómo designar tareas y cómo llevar adelante una casa con otras personas. Sabe gastar su dinero sabiamente, cuida su economía, genera y multiplica las ganancias. Esto lo vemos en el versículo 15, en el 19 y en el 24. Es una mujer que sabe guardar la economía del hogar, pero no solamente queda con eso, sino que ella trabaja, genera y multiplica las ganancias, lo hace rendir. Después, la cuarta característica es que es una mujer compasiva. Alarga su mano al pobre, muestra la compasión y misericordia de Jesucristo. Nosotros vemos cómo ella a lo largo del trabajo genera una ganancia, incluso la multiplica, pero esto no es para una avaricia, no es para malgastarlo, sino que vemos que ella muestra compasión por las personas. Ella extiende su mano, ella ayuda, ella da, y esto lo hace porque ella refleja la compasión y la misericordia de Jesucristo. La quinta característica es que es una mujer prevenida. No tiene temor de la nieve, se ríe del porvenir. Es una mujer que está preparada, pero hablamos de un aspecto más allá. La palabra de Dios en Mateo 26:41 nos dice: velad y orad. Es una mujer que está preparada, que está cuidando a su familia, su esposo, a sus hijos, pero en oración también está alerta, velando y orando, cuidando por el bienestar de toda su familia. La sexta característica es que es una mujer que cuida de sí misma. Vemos que con la bendición de Dios ella hace cosas buenas, pero también hace cosas buenas para sí misma. Dice que su vestidura es de lino fino. Ella disfruta de los detalles personales de la bendición material de Dios. Ella no descuida su ser por cuidar a los demás. También se cultiva espiritualmente y también físicamente. La última característica que nos lleva a ver por qué es así es la siguiente. El versículo 25 nos dice: fuerza y honor son sus vestiduras. Esto es porque ella viste el carácter de Cristo, vive la vida de Cristo. Ella es sabia y es apacible,
porque no abre su boca para tropiezo. Ella aconseja, no ofende, habla con amor y prudencia. ¿Por qué? Porque habla la palabra de Dios. Cuando ella abre su boca no es para decir palabras vacías o para decir algo en vano, sino que habla con la palabra de Dios. Y al final, en los versículos del 27 al 31, vemos cómo ella obtiene el fruto de su siembra, porque ella conoce los caminos de su casa, y su trabajo tiene fruto. Sus hijos la honran, la bendicen y la aman. Su esposo igual, porque es una mujer que sobrepasa todo. Y me resulta muy interesante cómo le dice su esposo a ella, que muchas mujeres hacen el bien, mas tú sobrepasas a todas. Aquí podemos ver cómo no hay algo ciego en estas palabras. Él dice, me doy cuenta que hay más mujeres y que hacen cosas buenas. Hay mujeres que son inteligentes, que son bondadosas. No es que está ciego, él se da cuenta. Sin embargo, él dice, pero a pesar de todo eso, que me doy cuenta, que veo, que observo, tú sobrepasas a todas. ¿Por qué es que dice esto? Bueno, pues lo vemos todo en una sola cosa, se resume. Todas esas características, su vestidura de honor, lo sabio que es al hablar, es porque es una mujer que teme a Jehová. Y esa es la mujer que será alabada. Todo lo bueno que puede haber y todo lo bueno que puede hacer una mujer viene exclusivamente de Dios. Esta es la raíz de todo. Qué hermoso modelo, ¿no es cierto? Así como la palabra del Señor nos muestra el modelo al hombre de cómo puede llegar a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ello, no significa, ¿no es cierto?, que es algo ya desarrollado, logrado para cada uno como por un arte de magia, sino que es algo a desarrollar, es un propósito de Dios, es el camino, como decía, ¿no es cierto?, a esa buena voluntad de Dios que es agradable y es completa. Si vamos por el consejo de Dios, si vamos por la obra de Dios, como Pablo le dice a Filemón, para que el aprovechamiento de tu fe sea eficaz, sea algo real, auténtico, en la comprobación de todo el bien que está en nosotros por Cristo, ¿no es cierto? Entonces, en la vida de Cristo está toda esa capacidad y en la palabra de Dios está todo ese modelo que nos muestra la palabra del Señor, que cada mujer cristiana, cada hija de Dios, Dios le ha dado la capacidad para que desarrolle esa vida. Y la fe y la gracia, la tarea de la iglesia, la tarea del Espíritu Santo va a ir educándola para llevarla a ser esa mujer. Una mujer totalmente capacitada. Los desafíos para ella no son tropiezos, no son cargas, no son pesares, sino que son gloria. Entonces diríamos, pero ¿y dónde está? Alguien diría, ¿y dónde está? ¿Y quién ya lo alcanzó? Yo diría, en vez de quién ya lo alcanzó, ¿qué hija de Dios no lo puede alcanzar? Amén. Somos llamados y podemos alcanzarlo en el Señor, y qué maravilloso, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos que ir por parte, ir conquistando, subiendo cada peldaño, cada cosa, proponiéndonos en el Señor y confiando siempre en Él, buscando su sabiduría, su ayuda y bueno, ir conquistando. Y seguramente que llegaremos a esa meta. Amén. Al ver esta exposición, uno tiende a pensar, uno que tiene, sobre todo los que somos padres y tenemos hijas, podemos entender que la palabra de Dios
nos despierta la necesidad de transmitirle todo el consejo para que ellas mismas se vayan preparando desde niñas, desde adolescentes, para que el día de mañana, cuando sean mujeres, sean mujeres preparadas, capaces de sobrellevar todo lo que la vida cristiana no sé si es correcta la palabra decir, pero les demanda, ¿verdad? A cada mujer, porque demanda un esfuerzo, demanda una dedicación, demanda como una comprobación, como decía aún la meditación anterior, ¿verdad? De todo lo que Dios dice. Fíjese cómo la mujer que es hija de Dios, la mujer creyente en el Señor, no necesita nada de lo exterior, sino que de todo lo que viene y proviene de Dios la va haciendo cada vez más más perfecta, más cabal, más virtuosa. Así que por eso decía, es importante también a las hermanas más jóvenes que se preparen, que se dispongan en su corazón también para que el día de mañana, cuando sean mujeres adultas, sean útiles en las manos de Dios, ya sea para su hogar y también para la obra del Señor, ¿verdad? Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro podcast. El tiempo siempre se nos va y seguimos de la siguiente manera. Amén. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Los saluda Andrés, deseando de que estén pasando un buen momento, que todo lo que estamos hablando, que estamos compartiendo con los hermanos, esté siendo de edificación. Quiero compartirles una porción de su palabra y luego meditar acerca de esta hermosa historia. Se encuentra en Marcos capítulo 6 versículo 30 en adelante. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le comentaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de cientos en cientos y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Bueno, es una historia muy conocida, pero quería contar un poco una parte que quizás no meditamos, y que comienza la lectura mostrando que los discípulos estaban cansados, eran hombres que estaban ya cansados. De hecho, Jesús
los mandó a apartarse porque dicen que eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Algunos estudiosos llegan a decir que esta tarea había llevado varios días e incluso algunos dicen que pudo haber pasado una semana con ellos atendiendo, ordenando a la multitud, días sin descansos, días donde estaban sin tiempo ni siquiera para comer, ordenando a la multitud que se acercaba al Señor. Ellos ya estaban cansados y cuando iban a descansar, que Jesús los manda a apartarse, a que vayan con un lugar desierto, dice que la multitud los siguió. Y Jesús tuvo compasión de ellos, entonces los atendió nuevamente. Pero vemos que ya terminando el día, estos discípulos, que eran hombres que ya quizás estaban completamente agotados, ordenando nuevamente a la multitud cuando ya ellos pensaban que iban a descansar, vino nuevamente la multitud y tuvieron que seguir su labor, no tuvieron tiempo para poder descansar. Y le pidieron al maestro que los despidiese, seguramente ya estaban agotadísimos ellos, y le presentaron, el problema era que la multitud no tenía que comer. Entonces Jesús le dijo a estos hombres que les den de comer ellos. Le dice, a vosotros darles de comer. Y nosotros, le dijeron los discípulos. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Y dice que ellos recogieron allí, se juntaron 5 panes y 2 peces. Y aquí la meditación y una enseñanza quizás sencilla, pero muy importante, es que Jesús, quizás en muestra de su gran poder y su gran soberanía sobre su creación, que Él es Dios, y quizás pudo haber hecho como hizo la antigüedad, ya repetir esa gran hazaña de hacer que baje maná del cielo para alimentar a esa multitud. O quizás también pudo haber que bajen aves y que esos hombres y aquella multitud pueda comer. Y estas personas hubieran glorificado a Dios y decir, qué grande que es Dios, que ha hecho bonanza sobre nosotros, nos ha alimentado, ha hecho bajar maná del cielo. O quizás Jesús pudiera haber hecho simplemente decir la palabra y la comida ya apareciera en las manos de esas personas. Sería totalmente asombroso. Pero Jesús decidió que el instrumento para alimentar a esas personas sean hombres, sus discípulos, hombres que estaban cansados, hombres que estaban saturados quizás de tanta labor, hombres que no habían tenido tiempo ni para comer. Y esto nos lleva a meditar que quizás usted que está del otro lado, quizás está cansado, quizás está saturado, quizás está pensando que ya no puede más con su trabajo, quizás ya no puede más con su labor en la iglesia, quizás ya no puede más con su tarea como esposo, tarea como esposa, quizás ya no puede más con aquel compañero o compañera de trabajo, quizás ya no da más y está saturado, pensando que no sirve para nada. Bueno, se cumple la tarea, se cumple la palabra de Dios y se vuelve el instrumento eficaz en la mano de Dios. Dios es experto en utilizar personas que quizás a ojos humanos ya no pueden más. Él es experto en utilizar a esas personas. Uno en la mano de Dios solamente tiene que presentar lo que tiene. Jesús dijo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tiene usted en este momento? Quizás no tiene nada, pero en las manos de Dios, dice dice su palabra, que dice que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos panes tienen? Amén. Qué importante mensaje para cada hijo, hija de Dios que tiene en su deber
servir al Señor y a veces sufrir incomprensiones, pero el Señor está al tanto de todas las cosas. Quizás los demás demanden, sean los hijos, sea el esposo, sea la esposa, sea el jefe en el trabajo, sea los hermanos en la congregación, lo que sea, quien sea, solamente demanden la atención. Pero qué hermoso saber que todo está bajo el control de Dios, que nada sucede en el reino de Dios que no esté previamente garantizado por el Señor, que va a ser para su gloria, que va a haber una salida, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, que juntamente con toda situación de prueba que Dios permite, Él ha provisto la salida, ¿no? Y bueno, para ellos era una prueba, probaba su carácter, el carácter de los hermanos, ¿no es cierto? Y todas estas cosas seguramente que en el transcurso de toda una vida de servicio que tenían por delante, marcó a fuego sus conciencias y corazones para saber que siempre el Señor tiene la última palabra, que a Él no se le escapa detalle alguno, que Él, con lo poco que tengamos, ¿no es cierto?, es capaz de glorificar su nombre. Y de esa manera ver que siempre en las manos del Señor podemos ser útiles y cumplir la comisión que nos ha sido dada. Justamente en ese detalle meditaba mientras oía a nuestro hermano que decía que los discípulos no tenían ni tiempo para comer, y la Escritura lo detalla para nuestra edificación, ¿verdad? Y qué importante que es estar en las manos del Señor a la hora de servirle, porque aunque no tengamos fuerzas físicas, pero si nuestro ánimo es de servicio, Dios multiplica nuestra fuerza, nos ayuda, nos encamina y nos fortalece, justamente, se perfecciona en nuestra vida para que podamos estar de pie haciendo lo que Él nos ha mandado. Y sí, justamente si Dios nos permite, en un próximo podcast vamos a estar compartiendo lo que acontece en nuestras crisis, como allí Dios encuentra una oportunidad para glorificar su nombre y para educarnos a nosotros en la fe, no a ser personas optimistas, sino que confiemos en Dios por encima de toda situación. Si Él nos ha enviado, si Él nos da la orden, junto con ello ha provisto la capacidad. Muy bien, amados hermanos, aquí en nuestra mesa de trabajo, y a todos ustedes, queridos oyentes que nos están siguiendo a través de esta transmisión, hemos llegado al mensaje central de nuestra mesa redonda de hoy, un lugar que, como siempre decimos, es bien amplio, y hay un lugar exclusivo. Hay un lugar exclusivo justamente para usted, varón, mujer, que quiere compartir la palabra de Dios, recibir la palabra del Señor. Hay un lugar exclusivo que el Señor compró en la cruz y lo reservó para usted, para que en esta hora se siente en esta mesa redonda y comparta con nosotros la palabra del Señor. Hoy queremos compartir la fe, único medio de sustentabilidad del justo. La fe, único medio de sustentabilidad del justo. Y vamos a iniciar nuestro recorrido bíblico en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, del verso 30 al 34. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando en la palabra del Señor, en las Santas Escrituras, se afirma reiterativamente que el justo vive por la fe, significa que fuera de la fe está muerto en sus delitos y pecados. Por eso decimos que la fe es el único medio de sustentabilidad del justo, de los hijos de Dios, de aquellos que fuimos salvados, que fuimos redimidos, que fuimos justificados y sellados con el Espíritu Santo. Ahora bien, sabemos que el camino de justicia es ascendente en la fe hasta entrar en la gloria eterna de Dios, por lo cual comienza como la semilla de mostaza que debe pasar por el proceso de germinación, lo cual representa muerte y resurrección, hasta volverse de ser la más pequeña de todas las semillas a ser un árbol frondoso. Entonces, miramos la importancia que tiene la fe, ¿no es cierto? Porque nosotros justamente, si hemos recibido vida, hoy sabemos que estábamos tan muertos que ni lo sabíamos. Pero hoy sabemos que estábamos muertos, no que estamos muertos. ¿Por qué? Porque tenemos vida y esto lo hemos recibido por la fe. Vale decir que fuera de la fe seguiríamos estando muertos y totalmente ignorantes de lo que es la realidad según Dios. Y bueno, y este camino de justicia del justo es un camino ascendente en la fe, que va subiendo, que va en progreso, hasta que su conclusión es entrar en la gloria eterna. Y hay un pasaje en la palabra de Dios donde el Señor Jesucristo compara el reino de Dios con la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Sin embargo, si pasa por el proceso de germinación, pierde su identidad de semilla, va a la tierra, muere su identidad de semilla, germina la vida que está dentro de ella, entonces ahora dice, se vuelve un árbol frondoso y las aves del cielo pueden anidar en ella. Y nuestra fe, ¿no es cierto?, esta fe que nos sustenta a nosotros, sabemos que es así, por eso es que así como Cristo se identificó con nosotros yendo a la cruz y Dios lo resucitó, así también Dios nos manda a plantarnos en la semejanza de su muerte, crucifixión y resurrección, ¿no es cierto?, por medio del bautismo. Y esto es algo que representa, ¿no es cierto?, lo que realmente la fe produce en nosotros, para que también la vida de Cristo, por eso Pablo también decía que iba por todas partes llevando la muerte de Cristo para que a su vez la vida de Cristo se haga notoria. O sea, que no andando como hombre natural, con pensamientos humanos, como en otro tiempo él tenía, sino que negándose a sí mismo para que así se haga notoria la vida de Cristo. Y es primordial, entonces,
el progreso de la fe, que del conocimiento teórico, teológico, vayamos a lo práctico. Es primordial, porque fíjese que el pasaje le dice a su audiencia, allí el Señor, hombres de poca fe. Tenían fe, pero era poca. Y así como la ausencia de fe es mala, porque significa que el hombre está muerto espiritualmente, la poca fe, el permanecer en ella, el no crecer en ella también no es un buen diagnóstico, no es algo bueno. Vamos a mirar un pasaje en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Ahí está, ¿ves? Hay algo que aún haría satisfactorio el trabajo del apóstol y de los que transmitían la fe, ¿no es cierto? Según crezca, según se desarrolle. Y para esto es necesario, como la semilla de mostaza, que de la información pase al lado práctico, ¿no es cierto? Y entonces allí crezca la fe, ¿no es cierto? Y entonces realmente el trabajo que habían realizado los siervos del Señor sea algo realmente eficaz. El apóstol Pedro también nos muestra el progreso virtuoso de la fe en una experiencia aplicable que se desarrolla. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10. Amén. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí está, ¿ve? Por eso es que el apóstol desafía a la iglesia a que no se queden solamente con la información, sino que verdaderamente apliquen a esto, a la fe, virtud, acción, trabajo, disposición, obediencia a la fe, ¿no es cierto? Para que se produzca ese progreso virtuoso, para que haya una experiencia aplicable que vaya desarrollando la fe. Por eso después dice, el que no tiene estas cosas, el que a esto no le hace caso, el que se queda nada más con lo que Dios hizo a su favor y que se convirtió al cristianismo, pero no va por más, su vista queda corta, como de una persona miope que ve a muy poca distancia, ¿no es cierto? Entonces, si viene alguien que ve a poca distancia, no puede conducir un vehículo en la ruta, porque entre la velocidad que desarrolla el vehículo que él maneja y la velocidad del vehículo que viene de frente, cuando lo vea no va a tener tiempo a esquivarlo, no va a tener tiempo a frenar, porque cuando ya lo vea lo tendrá encima. La velocidad no le permitirá, ¿no es cierto?, evitar un problema. Y eso es parte de lo que podríamos decir, y está hablando de quien tiene fe, pero no tiene las otras cosas, no tiene en cuenta el desarrollo, el crecimiento de la fe. Por eso es primordial, ¿no es cierto?,
que podamos crecer en la fe, que no quedemos con ser hombres de poca fe. Los que estaban escuchando al Señor tenían fe, por eso estaban con Él. Pero el Señor conocía sus corazones y sabía que estaban atormentados por las situaciones económicas. Entonces eso hablaba de una fe muy medida, muy mínima, a la cual podían acudir las dudas. Y vamos a mirar un pasaje en Proverbios, capítulo 4, verso 18. Amén. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y bueno, acá cuando la Escritura nos enseña que la senda del justo, el camino del justo, ese camino ascendente de crecimiento y desarrollo de la fe, va en aumento, nos está mostrando el sentido práctico de la fe. Y, ¿no es cierto?, cuando lo representa con el avance de la luz, junto con la santificación, anuncia una mayor claridad, una mayor comprensión, una mayor seguridad de todas las cosas, ¿no es cierto? Porque es como la luz de la aurora que va en aumento. Esto es algo que cada día, así como nos lleva a superarnos, porque dice añadida a nuestra fe virtud y todo eso, también nos da una mayor claridad y comprensión, una mayor certeza de las cosas. Es primordial entender esto. Pero lo que vamos a mirar, ¿no es cierto?, que lo leímos en el primer pasaje, en este punto, que los afanes son detractores acérrimos de la fe. Y diríamos, ¿por qué? Porque se sustentan solo en lo terrenal. Que se ven, cosas que se ven y que perecen. Y nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Yo les comparto la definición bíblica de afán. En el contexto bíblico, el afán se refiere a la ansiedad y preocupación excesiva, especialmente por las necesidades materiales, que impiden tener fe en Dios y paraliza al creyente. No lo deja avanzar, crecer. La Biblia exhorta a no dejarse consumir por el afán, ya que es una preocupación nociva que divide la mente, agota, roba la paz, y oiga bien, y es inútil para resolver problemas. Nosotros podemos ver en las Escrituras hazañas asombrosas de personas que por creerle a Dios lograron en su época, en lo que les tocó vivir a ellos, confrontar cosas sumamente asombrosas, ¿no es cierto? Pero por creer. Pero el afán, aquello que perturba, aquello que paraliza, aquello que divide la mente, aquello que agota, que roba la paz, es inútil para resolver nada. Es inútil. Como decía el significado, ¿no? Algo que paraliza. El afán es algo que me llama mucho la atención, y es verdad, ¿no? Te paraliza, no te deja tomar una decisión para nosotros como hijos de Dios, ¿no? Porque afanados y preocupados la gente toma miles de decisiones y se meten en deudas, hacen mucho daño, pero tomar una decisión sabia, conforme a la guía del Espíritu Santo, el afán no nos tiene paralizado totalmente para eso. No, porque tenés puesta tu mirada en cosas materiales, terrenales, con exceso, dice. Porque eso lo llama afán, ¿cierto? Porque no. Dios creó un mundo físico, nos dio una vida física y debemos ocuparnos de esas cosas.
Pero el afán significa una preocupación extra. Algo como que yo voy a ser más, con mi preocupación voy a ser más previsor que Dios. En los evangelios hay un ejemplo donde cuando Jesús llega a la casa de sus amigos, Lázaro, María y Marta, y una de las mujeres dice que estaba muy afanada en servir, en atender bien a los invitados. Y la otra estaba sentada escuchando a Jesús. Entonces una ofendida le dice: maestro, dile a mi hermana que me ayude. Y el Señor le dijo... Y lo acusó al Señor, le dijo: ¿no tienes cuidado de mí? Siendo el Señor, ¿cómo se te escapó esto? Y él le dice: Marta, Marta, tan afanada estás. Y sin embargo ella eligió la mejor parte. El Señor No le será quitada. le quiso mostrar que el servicio era necesario, pero lo más necesario era oírlo a Él. Todo lo demás se podía resolver, se podía llevar a cabo, se podía corregir, pero lo más importante, y que el Señor dijo no le será quitada, ella eligió la mejor parte. La otra tenía fe y quería oír al Señor. Entonces, ese ejemplo práctico nos muestra a nosotros que qué es lo más importante. Es oír a Dios, es estar, como dice ese pasaje, a los pies de Jesús. Después todo lo demás se puede resolver, hay tiempo para todo. El Señor seguro que nos va a ayudar, seguro que va a tener cuidado de nosotros. Nosotros no tendremos necesidad de decirle: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Él claro que tiene cuidado de nosotros, pero ahí es un ejemplo hermoso para ver, ¿verdad? Y a la misma Marta en otra ocasión le dijo: ¿no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? No le dijo: si te afanás vas a ver la gloria de Dios. Si creyere, ¿no? Vamos a mirar un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 18 y 19. Y otro pasaje en Filipenses, capítulo 3, versos 19 al 21. Marcos 4, 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versos 18 y 19. Ahí está, clarito. ¿Ves? Alguien que cree, que oye, pero que ante la situación, los afanes, ¿qué es lo que ahogó la semilla? ¿Qué es lo que ahogó la eficacia? Y sí, bueno, pero si yo no trabajo no como, pero si yo, como si fuera que somos superiores a Dios. Me acuerdo un ejemplo que contaba usted de un hermano que servía y atendía y estaba siempre sirviendo al Señor en la iglesia cuando era soltero, pero después cuando se casó desapareció. Y un día lo encontró en la calle y le preguntó: ¿hace cuánto que no te estás congregando? No te veo. Dice: yo tengo una familia que servir, tengo que trabajar para mantener a mi familia. Como si el trabajo nos impidiera estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Qué importante que es entender la diferencia y la necesidad que tenemos de hacer crecer nuestra fe. Todo lo demás proviene de Dios. Él es quien nos da lo material. Aún la fuerza física para trabajar nos la da Dios. Así es. Filipenses capítulo 3, versos 19 al 21. Dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y cuando menciona a esas personas que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su propia vergüenza, no está hablando de personas que no congregan en ningún lado. Está hablando de personas que dicen ser a su forma, como dicen muchos, yo a mi forma sirvo a Dios. Yo a mi forma creo en Dios. Como si inventáramos nosotros a Dios y la fe y todas las cosas, ¿no? Pero por eso es que no está hablando de personas que no conocen nada del Señor ni de su palabra. Son personas que escogen solo pensar en lo terrenal, que escogen solo pensar en la comida, que a la final cosas que debería de ser una vergüenza, ¿no es cierto?, de que ellos muchas veces no hagan lo que tienen que hacer como hijo de Dios, tendría que ser una vergüenza, porque no cumplir con su deber cristiano. Y ellos sienten que es una gloria, no hacer como tal vez otros hacen. Pero, ¿no es cierto?, por eso la advertencia dice más, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Y todo lo que esperamos. Entonces, dándonos a entender que no podemos solo pensar en lo terrenal. No dice siquiera ahí, nunca hay que pensar en lo terrenal. No, estos solo piensan en lo terrenal. Amén. Para ellos el Evangelio es un talismán de buena suerte, de buena vibra, para que les vaya mejor en todo lo que ellos emprendan materialmente. Qué triste, ¿no? Porque sabemos que, aunque así fuera, no disfrutan del Señor, no son felices, porque realmente lo que satisface nuestro corazón, como se leía, es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. No, sí. Medito que es tan importante tener en claro quiénes somos y para qué estamos sobre este mundo, como más o menos decía hace un rato, ¿no? No somos personas que estamos en esta tierra para, ya que se dice, trabajar, tener la vida más cómoda posible, la mejor vida posible, con comodidades, lo mejor que se pueda. No, sino que nosotros sabemos, porque la Biblia nos relata quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces es tan importante tener en claro que somos escogidos de Dios, que estamos en esta tierra para vivir para Él. No somos personas que estamos en esta tierra y bueno, trabajamos, tengo mi vida, pero además, como me gusta lo que se dice en la Biblia, además voy a la iglesia y tengo una religión como otros tal vez tienen sus religiones, pero tengo mi vida. No venimos a la iglesia por hay una palabra que se le dice, por una costumbre o por un pasatiempo, hay una palabra específica que se le dice. No, hay una palabra que se dice, ¿no?, a aquel que tiene su hobby. No venimos a la iglesia por un hobby, no, somos hijos de Dios, escogidos de Él, y se nos ha dado una fe. Y en la Biblia muchas veces se usa la palabra para. Cuando el Señor o los apóstoles que escribieron la Escritura, muchas veces se nos muestra de dónde el Señor nos sacó, y dicen para, o lo que Dios nos ha dado para. Es decir, hay un propósito. Claro. Muchas veces, Señor, para mostrar las virtudes. Tiene un objeto nuestra fe. Entonces estamos por algo y para algo acá. Y es nuestro deber ocuparnos
para lo que fuimos llamados, ¿no? Así es. Gracias al Señor que Él nos hace ver, ¿no? Y los cristianos tenemos una vida, y vaya que la tenemos. Amén. Cristo es nuestra vida. Amén. Y es eterna. Es la vida de Dios humanizada para una gloria eterna. Así que a eso nos abocamos. No puede ser superior una vida que por causa del pecado y la intromisión del diablo está orquestada por el príncipe de las tinieblas, más desafiante, más importante y satisfactoria que la vida eterna que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Y hay cosas que tenemos que tener en cuenta que aporta esta generación en que nosotros vivimos. Y esto no se escapa tampoco de la palabra de Dios. Como Cristo anunció, esta es una era consumista y materialista. Lucas capítulo 17, verso 26 al 30. Amén. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Qué tremendo, ¿no? Pensar solamente en cosas temporarias. ¿Quién diríamos, Señor, cómo sabías que yo de aquí en la Argentina puedo instantáneamente comprarle cosas a la China? Hay un consumismo tremendo. Se compran y se consumen cosas que no son prioritarias muchas veces. Hay carencias de cosas esenciales en los hogares por lo que es esta época. Desde indumentaria hasta tecnología, de todo, ¿no es cierto?, se puede comprar, y cuántas veces se cae en un espíritu, y no estoy hablando de un espíritu demoníaco, es un espíritu en cuanto a una mentalidad consumista, y de compras, y bueno, es tan fácil entrar a una aplicación, apretar un celular, hacer una transferencia, y quién diría, ¿no? Comprar nosotros, cualquier persona como nosotros, obrero como nosotros, comprar cosas desde la China, de donde sea, ¿no es cierto? Y bueno, todo es esta época, y todo eso produce una nebulosa en las conciencias, en las personas. Las personas así se vuelven, ¿no es cierto?, obsesivas, se vuelven personas que están totalmente poseídas de su afán, ¿no es cierto?, que están codiciosas, personas codiciosas. Están como hipnotizados por el sistema del mundo, ¿no? Y sí, parece todo ser tan barato que a lo último lo sumás y te sale caro. Porque es tantas cositas baratas, cuando haces el resumen abajo, no pensé que iba a gastar tanto. Amén. No pensé que iba a gastar tanto. Y claro, porque esto es barato, está todo barato acá. Está todo tan barato que a la final me llegó el sueldo. Y cuántas cosas, y ni hablar, los mismos juegos de azar, y cuántas apuestas y cuántas cosas que se hacen por los medios, sin moverse de su domicilio, de su lugar, cuántas cosas que... y bueno, y todo eso produce un afán, divide las mentes, todo eso paraliza a la persona, en vez de, como dice la Escritura, teniendo abrigo y sustento,
por causa de que tenemos a Cristo, que somos hijos del Señor, debemos estar contentos. No, no estamos contentos, no estamos felices, no estamos contentos. Y todas esas cosas y todo lo que es la preocupación de este tiempo. Vamos a mirar un detalle más también en la palabra del Señor de lo que aporta esta generación en que vivimos. Daniel habla del avance científico y la constante movilidad. Daniel capítulo 12, verso 4. Amén. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí está. Y cuando habla de correr de acá para allá, no está. Algunos dicen, bueno, sí, viajes interespaciales, pero ahora con los medios que hay, la persona está acá y está en distintos lugares, y eso lleva también a distintas adicciones, vicios, pecados, y cuántas cosas a las cuales se ve comprometida la persona. Y sí, la ciencia ha aumentado. Ya hace 30 años atrás me acuerdo que se hablaba de que el hombre no dominaba la tecnología, sino que la tecnología lo dominaba al hombre. Y vemos ahora las terapias que tienen que hacer por causa de la tecnología. Días atrás escuchaba a un pediatra infantil que estudia los problemas de la perturbación del sueño de los bebés. Y bueno, entre todas sus entrevistas le preguntaban en cuánto afectaba la pantalla y todo eso. Y sí, es tremendo los problemas que ocasiona en enfermedades, problemas digestivos, problemas de desociación, problemas de sedentarismo, infinidad de cosas. Entonces, bueno, son ¿cuántos chicos están totalmente atrapados y afanados allí, metidos, atraídos, absorbidos por todas esas cosas? Amén. Sí, incluso veía yo a un doctor que hablaba también acerca, él tiene estudios sobre todo ese medio de la tecnología, y él decía, se vienen generaciones que no piensan, porque ahora tenemos las herramientas que se nos han dado, que ya no es necesario pensar para nada. Ahora pueden meterse, dicen, no sé qué vamos a hacer, no vamos a necesitar escuelas porque ¿qué caso tiene tratar de instruir a los muchachos en algo que ellos no se van a esforzar, solamente van a buscar, ¿no? Y vamos a tener una generación que no piensa, y esto él lo ve como un caos, ¿no? Siendo alguien que es ajeno, ¿no?, a la palabra de Dios, él lo ve como un caos. Y es verdad, porque también él explicaba la tecnología ha avanzado y ahora hay herramientas especializadas y personalizadas para cada uno. Dice, antes te metías a Google y buscabas una información y ahí te arrojaba algo sobre un estudio, ¿no?, que tenga que ver con lo que preguntaste. Pero ahora hay asistentes tecnológicos personales donde tú preguntas, pero tiene tanta información tuya de tu aparato, tu teléfono, tu monitor, lo que sea, que él te va a dar la información que tú deseas escuchar porque ya te conoce. Y se han personalizado que de tal manera que la gente va a pensar que es alguien más, otro ser, ya no una tecnología. Y se pone el nombre. Es más, yo días atrás pedía unos turnos en un centro de asistencia a la salud y me decía, soy tu asistente virtual. Y después me dice, te voy a derivar con un humano, pero eres la máquina misma, porque después le pregunto algo personal y no me responde.
Y me dice, yo me llamo Daniela. Y hasta se pone el nombre y es la misma máquina la que maneja todo. Sí, con respecto a lo que decía nuestra hermana, y incluso herramientas tan especializadas llamadas que el ejemplo que daba el médico, en vez de uno esforzarse para formar o dar una clase o rendir un examen, ahora la inteligencia artificial lo hace por nosotros. Simplemente hay que pedirle que lo haga y nos da un resumen completo. Ya no hay que leer libros, no hay que multiplicar, sumar, no hay que hacer nada, simplemente pedirle que lo haga y la inteligencia artificial lo desarrolla y solo hay que copiar y pegar. Entonces lo que se busca con eso, y que se va a lograr lamentablemente, es que la generación que viene no piense, que sea como corderitos llevados por el sistema que nos gobierna en este tiempo, que es el que gobierna el sistema de este mundo, ¿verdad? Y todo eso prepara el camino de lo que la Biblia llama el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, que se le haga fácil conducirlo por un sistema y llevarlo a esa, que ya el hombre, por eso la Escritura habla y dice de saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán días peligrosos y cómo el hombre se volverá insensible, sin afecto natural, sin amador de sí mismo y todas esas cosas que van a acontecer ¿no es cierto? Y bueno, pero nosotros que somos hijos de Dios y que creemos en el Señor, en su obra, en nosotros, en el propósito que Él tiene con nuestra vida, no podemos caer en esas cosas. Tenemos que estar vigilantes, saber, no podemos caer en esos tipos de afanes. Amén. Vamos a mirar también un pasaje en Amós, libro del profeta Amós, capítulo 8, verso 11 al 14. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Entonces vemos, ¿no es cierto?, lo que la Escritura habla, ¿no es cierto?, de esta búsqueda insaciable, una búsqueda insaciable. Irán de acá para allá, de mar, a otra versión dice de mar a cordillera, desfallecerán, habrá hambre, habrá necesidad, y es más, y dice que habiendo comezón de oír, se amontonarán maestros con sus propios propósitos, con otros fines, y que bueno, que causarán daño, y todo eso es parte de lo que aporta esta generación, el afán. Así que si en los días de Cristo, que no existía todas estas posibilidades que nos brinda esta época, los afanes perjudicaban la fe, ahogaban el valor de la palabra, entonces imaginémonos el peligro en que estamos hoy día. Pero esto no es para avasallarnos, sino que esto es para, la Escritura dice, el avisado ve venir el peligro y lo esquiva. No juega con el pecado. El peor peligro es entrar en el juego del pecado. El peor peligro es poner oído al enemigo con que Dios os ha dicho. Es el peor peligro. Pero no, nosotros, nuestra
nuestra voz, a la cual seguimos, ¿no es cierto?, escuchamos, respondemos, en la voz de la palabra de Dios. Afán, su base de fundamento es vano. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Todas esas cosas, todos esos afanes, todo ese método que orquesta el enemigo a través de hombres y mujeres vendidos al pecado, que no aceptaron la redención de Jesucristo y están a su merced, ¿no es cierto? Todo eso pasa. El mundo y sus deseos y todas esas cosas, todos esos afanes pasan. Todo eso no procede de Dios. No es lo que Dios creó. Y si no es lo que Dios creó, se va a deshacer. Si no es lo que Dios creó, es perjudicial. Entonces, por eso dice, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está, el que guarda la fe, el que está atento al propósito de Dios para su vida. Y amados hermanos, nosotros que somos parte de la iglesia del Señor, somos súbditos de su reino, un reino que, como lo mencionara el profeta Daniel en su libro, es un reino sempiterno, nunca será tomado por otro, sino que permanece para siempre. Nosotros somos súbditos de ese reino, y como súbditos de ese reino que servimos al Señor, no podemos estar enredados en ninguna de las cosas de este mundo, ¿no? Por eso el apóstol Pablo le recomienda a sus hijos espirituales, dice: ninguno que milita se enrieda en los negocios de esta vida. Ninguno que está sirviendo al Señor, ninguno que que es un hijo de Dios y que sirve al Señor, se va a enredar en estas preocupaciones. Y como punto final, vamos a mirar cómo la palabra de Dios y la oración apaciguan nuestras vidas en cuanto a esos afanes. Hebreos capítulo 4, verso 1 al 11 y Filipenses capítulo 4, verso 6 al 9. Amén. Así dice Hebreos: temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque
el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí está, qué advertencia, ¿no? Dos cosas. Dice que no les fue productivo el haber oído el mensaje porque no lo oyeron con fe. No lo oyeron dando crédito a la palabra de Dios. Y luego dice que fue por desobediencia, porque la fe no es para información, la fe es para obedecerla. Para que se haga eficaz sí o sí, hay que obedecerla. Y bueno, y por eso dice que procuremos entrar en ese reposo de Dios, ¿no es cierto?, para ya no depender de nosotros mismos. Sí que tenemos tareas y todo, pero todo lo que tengamos que hacer está diseñado, está guiado, establecido por Dios, respaldado por Dios para cada uno de nosotros. Amén. Y el otro pasaje está en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. Amén. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por lo demás, hermanos míos, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Afanoso es estar perturbado, es estar ansioso, es estar ahí intranquilo, es sentirse inseguro. Amén. Pero dice por nada. Sin embargo, el afán busca producir eso, pero nosotros si clamamos a Dios, si dependemos de Él, si ponemos ante Él nuestra petición, nuestra necesidad, no estaremos afanados por nada. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Amén. Así que, amados hermanos, vemos la importancia de sustentar nuestra fe. Es el único medio para nosotros, los hijos de Dios, de sustentabilidad, es nuestra fe. Y hay un oponente, un enemigo tenaz, que es el afán de este tiempo. Así que, amados hermanos, entendiendo estas cosas, gracias damos a Dios porque Él nos advierte y Él nos da las herramientas eficaces para que no caigamos de nuestra firmeza en el Señor. Amén. Muy bien, así hemos transcurrido nuestro podcast de este día, el mensaje de la nueva vida. Esperamos haberles sido de bendición, amados oyentes, y si esto ha sido así, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para que en cada ocasión en que estemos subiendo una nueva emisión de nuestro podcast le llegue a usted y usted pueda compartirlo juntamente con todos nosotros. Compártala con sus familiares, sus seres queridos, sus amigos y déjenos su comentario. Hasta la próxima.